otras ofertas informativas para ustedes. Por ejemplo, nos ocuparemos de los cada vez más preocupantes indicadores de la violencia contra los niños y de la violencia en general en nuestra sociedad. La pasada semana, la Fiscalía General del Estado proporcionó información y datos estadísticos sobre este panorama y los resultados y las cifras son absolutamente estremecedoras. Les menciono solamente un caso. En el primer semestre del 2018, los casos de violencia en Bolivia se han incrementado y han llegado a 61 las mujeres asesinadas en ese periodo. En todo el territorio nacional, en el mismo semestre, el primero de 2018, 37 niños han sido asesinados, lo cual demuestra la gravedad de la situación. Y si hablamos de violaciones, el Ministerio Público ha atendido nada menos que 726 casos en todo el país. Cifras, insisto, que estremecen a cualquiera. Y no podemos dejar de ocuparnos del caso Quiborax. Ustedes conocen, ayer se ha presentado la proposición acusatoria contra el expresidente de la República, Carlos Mesa, que ha respondido hoy con otro recurso legal. Ha solicitado por su parte la anulación de obrados del proceso para que vuelva a foja cero, porque, argumenta Carlos Mesa, no existe ninguna razón jurídica de peso, sí políticas de parte del gobierno para procesarlo a él y a varios ministros por una operación en la que, argumenta Carlos Mesa, no tiene responsabilidades, a diferencia de quienes durante años fracasaron en la defensa del Estado boliviano ante la empresa chilena. Hablaremos de ese tema con el presidente nacional del Colegio de Abogados. Muy bien, ese es el menú que les proponemos para esta jornada de martes en hora 23. Comencemos con cada uno de ellos. Nos ocupamos de esas cifras inquietantes que les mencionaba hace algunos instantes, los casos de violencia, particularmente contra la mujer y los niños en el país. Una nota que pone contexto al tema que abordaremos con algunas invitadas en los próximos instantes. Las agresiones sexuales hacia menores de edad en nuestro país ascendieron de manera alarmante en los últimos 6 años. Solo a manera de repaso, recordemos que según un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado con reportes de la Policía Boliviana, indicó que entre el 2005 y 2012, los casos de agresión sexual a menores, que contemplan violación, estupro y abuso deshonesto, subieron de 1.076 a 3.602, lo que significa un incremento del 235%. Asimismo, ya en el 2015, el mismo Observatorio de Seguridad Ciudadana registró al día 5 casos de vejaciones sexuales a menores. Sin embargo, antes que se diera a conocer esta cifra, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Plurinacional de la Niñez y Adolescencia por los Derechos Humanos formaron una alianza para impulsar acciones conjuntas contra la violencia sexual, física y psicológica que sufren niños y niñas. No obstante, las instituciones demandaron a las autoridades implementar 7 medidas urgentes, que incluyen una ley de planes departamentales de seguridad. Ante esto, solo el 5% de los casos se denuncia, es decir, existe un silencio porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar. Recordemos uno de los últimos casos, donde un juez dispuso en los últimos días la detención preventiva del conocido humorista Gervasio Agustín Mendieta, más conocido como Cacho, imputado por supuesta agresión sexual a una niña de 10 años. Mendieta fue aprehendido a denuncia del padre de la niña, quien trabaja en el edificio donde vive el denunciado. La niña contó a su padre que el acusado le habría realizado toques obscenos en sus partes íntimas durante sus clases y que el pasado jueves se habría producido la agresión sexual. Su opinión es muy importante para todos nosotros, es por eso que los invito ya a participar de la siguiente publicación. Violencia sexual contra menores. ¿Por qué cree que en Bolivia se incrementaron los casos de violencia y violación a niños? Los invito a participar de esta publicación y también recuerde que nuestra línea de WhatsApp se encuentra habilitada y es el 776-77223. Y como lo anunciamos, vamos a comenzar a hablar
3 invitadas que nos visitan en hora 23. Doy la bienvenida a cada una de ellas. Primero la doctora Natalie Zúñiga. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches y bienvenida. Gracias por la invitación. Hoy va a ser un tema muy importante. Hay que ilustrar a todos los televidentes, a la población, para que entendamos en realidad qué es el abuso que ocurre en nuestro país todos los días hacia los menores y adolescentes. Trataremos de que hagamos entre todos una contribución. También está con nosotros Eilse Neborda. Ella es representante en Santa Cruz de la Red de Protección Infantil. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Melissa Ibarra, que ya nos ha visitado en algunas oportunidades, siempre un gusto, directora de la Red de Protección Infantil. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Podemos hablar y comenzar contigo, Melissa. Mencionaba hace algunos instantes datos recientes de la Fiscalía General del Estado sobre los indicadores de la violencia contra la mujer y los niños en el país. Datos de verdad estremecedores. En el primer semestre, 61 mujeres asesinadas. En todo el territorio nacional, 37 niños también asesinados. Si hablamos de casos de violaciones, las cifras también son críticas. Se habla de 726 casos en todo el país. ¿Qué nos dicen estas cifras, Melissa? ¿Estamos perdiendo como sociedad la lucha contra la violencia? Las cifras dicen que no refleja la realidad. ¿Son más críticas? Por supuesto. La denuncia llega por alguna circunstancia del entorno cuando se trate de niños. Un tío que no está de acuerdo, el vecino, un pariente, tal vez la pareja. Por cada caso que se denuncia hay 9 no denunciados. Incluso en el estándar internacional se dice que a las cifras que arroja cualquier país hay que aumentar un 0 para acercarse a la realidad. Por tanto, los 37 casos de infanticidio que dio a conocer la Fiscalía, que siempre se equivoca en cifras incluso, tendría que ser 370. ¿Por qué? Porque a los niños a los mates se los entierra en lugares alejados. Uno no mata y dice, hey, matado, por favor, lléveme a la cárcel. Generalmente hay complicidad madre-padre, padrastro-madrastra. Cuando no hay complicidad, hay una posibilidad de vislumbrar el tema. Pero después, hoy hemos visto, hay en la carretera Copacabana, se ha dejado a una guagua de 6 meses de gestación. Ahí está. Pero se lo dejó a la intemperie. La mayoría se los entierra. ¿Por qué? Porque es fácil enterrar una guagua a un niño de 1 año, 2, 3. Es el crimen perfecto. E incluso tomando en cuenta esas cifras de la Fiscalía, la propia Fiscalía indica que los casos se han incrementado entre un 15 a un 20% en comparación a la gestión anterior. Doctora, estos datos, ¿qué nos dicen? Le reitero la pregunta que formulaba a Melissa. ¿Estamos perdiendo la lucha contra la violencia como sociedad? No estamos perdiendo la lucha como sociedad. Yo creo que hoy, gracias a las redes sociales, gracias a que la información está al alcance de las manos, se visibiliza más este tipo de conflictos, pero no es real. Lo que dice Melissa es totalmente cierto. Por cada caso denunciado hay 9 no denunciados. Es importante entender por qué no se denuncia. Los abusos que ocurren contra los menores son en el entorno familiar. Entonces entras como una competencia. Generalmente, si hablamos de un abuso sexual a un menor o una violación a un infante, por ejemplo, está en el entorno. Puede ser tu hermano, puede ser inclusive tu pareja, puede ser un familiar cercano, inclusive uno de tus hijos, y entras como lo hago público, ¿qué van a decir de mi familia? Encubro porque les tengo cierto amor a los dos, a la víctima y a la persona que ha cometido el delito. Entonces ahí estamos frente a un terrible problema que hace que no se visibilice, y estas víctimas muchas veces también se encuentran en silencio porque hay un chantaje. Cuando un niño, un menor, es víctima de agresiones y de violencia sexual, está intimidado. Generalmente está el chantaje de si dices algo la familia se va a terminar, si dices algo tu mamá se va a morir, etcétera. Porque hay que tomar en cuenta que los niños son un sector vulnerable, un sector que necesita la protección del Estado. Entonces, casos tan sonados como los que hemos mencionado al iniciar el programa hace que se visibilice. Al día en Bolivia se registra 16 casos. De estos 16 casos, solo el 0,5% llega a tener sentencia. Si no estamos perdiendo entonces la batalla contra la violencia, no estamos ganando un terreno positivo, porque todos los indicadores que hemos mencionado hasta ahora nos hablan de una creciente violencia. ¿Qué está pasando entonces? La sociedad está mal, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no nace una persona siendo violenta, no nace una persona con estos tipos de desviaciones sexuales, porque la pedofilia es una parafilia.
es el amor errado que hay hacia los niños, ¿no? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ha calificado así como una parafilia. Entonces, esto responde a la sociedad, la violencia es algo que se va construyendo, no se nace siendo violento, se aprende a ser violento. Entonces, desde estas bases estamos muy mal, y también hay un tema que nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no les llamamos a los órganos sexuales por su nombre. Vamos a hablar más adelante de lo que es la educación. Ahora, Ilsen, volviendo a mencionar las cifras que hemos tratado y difundido y que corresponden a la Fiscalía, hemos coincidido en que la realidad todavía es más cruda. Todos los informes apuntan a señalar que es Santa Cruz la ciudad de la región donde se registra un mayor número de casos de violencia. Usted que reside allá y que es representante de la red de protección infantil en ese departamento, ¿a qué atribuye que los indicadores sean más críticos en Santa Cruz que en el resto del país? Bueno, los indicadores establecen 2 puntos. La Paz y Santa Cruz. Si bien en Santa Cruz se presentan más estos casos, da factores migratorios, una falta de planificación urbana, asentamientos periféricos, no hay un enfoque en la planificación municipal, departamental y nacional en temas educativos y en temas de salud, enfocados a prevenir. Siempre atacamos a condenar al tema penal, no trabajamos en prevención. Ahora, un poquito respondiendo a la anterior pregunta, los factores de los índices de crecimiento de violencia hay que analizar desde 2 perspectivas. Una, que hemos concienciado a la población en denunciar. No solamente puede denunciar la madre, el padre, el hermano, puede denunciar cualquier persona. Si yo tengo un conocimiento de un hecho de violencia hacia la mujer o hacia algún niño o niña, lo puedo denunciar. Entonces, hay esa concienciación, se ha trabajado desde las ONGs, desde el activismo, desde los medios de comunicación. Entonces, la población está tan condenada que ya procede a denunciar. Entonces, los índices de denuncias van incrementando. Pero así también como los índices de denuncia van incrementando, la violencia se ha incrementado. ¿Por qué? Por lo que les decía, no hay programas educativos orientados a prevenir. Y si no vamos a prevenir, los núcleos familiares se han ido desestructurando, hay una pérdida de valores, de principios, hay muchos factores. Si vamos a ir creciendo con la tecnología, con el desarrollo urbano, también la educación debe ir a la par de esto. Ya que hemos tocado el tema de la educación, Melissa, los esfuerzos que se hacen a nivel del sistema educativo, a nivel de campañas del gobierno, de otras instituciones del Estado, de algunos organismos de la sociedad, no han llegado a ser suficientes para crear una cierta conciencia que permita reducir los índices de violencia en la sociedad. Sí, por supuesto que no. Pero solo permíteme hacer un paréntesis antes de responderte eso. ¿Por qué se equivoca la Fiscalía? El año 2016, en noviembre, después de que asesinaron a Abigail, la Fiscalía sale y dice que hubo 34 infanticidios. Opinión, el periódico Opinión, en Cochabamba le corrigió que se olvidó de 3 infanticidios de Cochabamba, entonces subiría a 37. El año siguiente, el 2017, la Fiscalía dijo que había 87 infanticidios. Estamos hablando de 130% más. Con esa crecida deberíamos declarar emergencia nacional. No existe. No es eso, sino es que los indicadores están muy mal. El tema educativo, no hablamos de pene, de vagina, de sexualidad, de masturbación, de prevención de embarazos en los adolescentes, de sexualidad, de droga, de alcohol, de depresión, de amor, de desamor, de violencia contra la mujer, patriarcalismo, adultismo, misopedia. No hablamos de nada. El colegio pretende sacar a seres humanos cognitivos, física, geometría, geografía. Yo le pregunto, cuando alguien tiene una depresión y problemas en su familia, cuando alguien está a punto de divorciarse, cuando los hijos están viendo al papá masacrar a la mamá, a su mamá, ¿pueden entender su realidad con la matemática, geografía? Yo les pregunto, cuando un muchacho de 13 años, como lo hemos tenido, quiere suicidarse, ¿recurre a la física? ¿Recurre a la matemática, a la geografía? ¿Recurre a la historia para ver qué hizo Bolívar? No. Yo creo que lo cognitivo tiene que ser lo básico. Y una revolución educativa es urgente, es necesario y ahora. Replantear nuestra educación para entendernos como seres humanos, lo dijo Sócrates, ser o no ser, solo sé que nada. Es decir, el conocimiento, el autoconocimiento y el conocimiento del entorno, de los fenómenos sociales, para entender al papá borracho cuando pega a la mamá. ¿Por qué le pega a la mamá? ¿Por qué no hablamos de eso en nuestras aulas? No estamos sacando seres humanos.
nos estamos conformando con sacar matemáticos, tal vez físicos y algo más así, y ni siquiera logramos eso. La educación entonces debe ser más integral. No es que despreciemos las ciencias sociales, las naturales o las exactas, pero debe haber cierta equivalencia en lo que significa ese conjunto de materias con una educación. Claro, incluso hasta lo económico. Es decir, la gente se mata también por el tema económico y mata a los hijos con el tema económico. Pues no tiene cómo mantenerlos. Le da raticida y se mata. Hay un montón de casos de eso. ¿Por qué? Porque no sabemos ser empresa, no sabemos ser independiente económicamente. Y muchas veces las mujeres, especialmente las mujeres, no nos enseñan eso. No estoy despreciando lo cognitivo, pero definitivamente hay que replantear nuestra educación. ¿Por qué? Si la familia te arroja ciertos datos como 7 de cada 10 mujeres son golpeadas, 7 de cada 10 niños son abusados sexualmente, 7 de cada 10, bullying, 7 de cada 10. ¿Qué te está diciendo? La familia no es el escenario de educación. Entonces un Estado tiene que apuntar a que el colegio sea también un elemento, un escenario de educación para sacar seres humanos, para ser mejores padres, hijos, para ser mejores personas, porque no se le puede atribuir a la familia. La gente dice, no, es la familia. La familia te arroja otra cosa, la realidad te arroja otra cosa. Desde luego hay varios escenarios. Doctora, en el campo judicial y policial se han mejorado las perspectivas en la recepción de denuncias, en el tratamiento de los casos, en un trato más humano a quienes formulan o denuncian hechos de violencia, o tampoco los indicadores son alentadores en esta circunstancia. En el papel una maravilla, vivimos en el país de las maravillas. En la realidad no, es sumamente difícil, ¿no? Sí hay que tomar en cuenta que hay avances espectaculares, por ejemplo la ley 348 que ha modificado todas las sanciones de violencia tanto a las mujeres como a los niños, ha sido un gran avance, que estamos en proceso de que se cumpla tal cual, estamos en proceso. Hay muchos abogados desgraciadamente que no están actualizados, siguen bajo el viejo código, bajo las viejas premisas y no se actualizan y de alguna manera malinforman a la población y malinforman a la gente, ¿no? Entiendo que la ley establece a los medios de comunicación, por ejemplo, hacer campañas fuertes en contra de la violencia y demás, pero es como que nos enfocamos simplemente hacia las mujeres y tenemos que hablar de grupos vulnerables. En este caso, los grupos vulnerables son los niños, también hay otro grupo vulnerable que son las personas que viven en el área rural, etcétera, ¿no? Entonces, como te digo, a nivel papel todo está espectacular, de que hay avances, no, pero también hay que tomar en cuenta que no es culpa de ellos. Tú vas a un juzgado y es de 4x4. Si no tienes las condiciones, no existen la suficiente cantidad de fiscales, por ejemplo, que tomen los casos, ¿cómo puedes exigir que se trabaje si los recursos no están destinados? Si esta supuesta atención integral que tiene que existir, abogado, psicólogo y también una persona que es de trabajo social, no llega a todos los sectores. Por ejemplo, en los municipios, ya sean en los SLIMs o las defensorías, tienen que manejarse de manera integrada, pero algunas veces no tienen los recursos suficientes como para poder contratar ese personal o profesionales se van a trasladar hacia el lugar. Entonces, es importante entender que no es solamente, señor Estado, deme esto, deme aquello, es un trabajo en conjunto y es un trabajo de la sociedad y el conocimiento es poder. Y mucha gente no tiene poder porque no conoce sus leyes, prefiere ver, qué sé yo, novelas, estar en las redes sociales y no informarse sobre sus derechos. Y nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Yo no puedo decir, te pongo un ejemplo que es muy común, una persona de 28 sostiene relaciones sexuales con alguien de 17. Pero nos amamos, es consentido. Estás cometiendo un delito, te puedes ir 6 años a la cárcel porque estás cometiendo el delito de estupro. Entonces mucha gente no sabe y en su inocencia viene con la pareja a mi oficina, te pongo un ejemplo que es muy común, nos amamos, estamos desde que tiene 14 años, por ejemplo. Y no saben que lo que están cometiendo es un delito. Así hemos identificado varias deficiencias. Las estadísticas no son del todo precisas, fallamos en el campo educativo, no hay suficientes acciones integrales y también efectivas por parte del Estado y de otras instituciones. Eilsen, en este contexto que desde luego es adverso, ¿cuán importante es que en la familia podamos inculcar a los hijos referencias, procedimientos, normas que les permitan orientarse ante casos de acoso o de abusos? Yo creo que los primeros que se deberían formar son los padres. Mamá, papá, debo conocer qué es lo que necesita ahora mi hijo, mi hija, para afrontar todo esto que está pasando. ¿Cómo puedo prevenir? ¿Qué señales puedo enseñar a mi hijo a identificar cuando está sufriendo un abuso, una violación, acoso, bullying, etcétera?
Si el papá o la mamá no está formado, por más que trabajemos con los niños, es muy difícil. La barrera que cuando se llega a los colegios es increíble. Para hablar de abuso sexual, prevención de violaciones, etcétera, tienes que hablar con los niños con los nombres tal cual son, pene, vagina. Tú haces eso y los padres saltan, así viene la junta escolar y te dicen, no, los estás adelantando. Quieres hablar de sexualidad con los adolescentes y te vienen todos los padres y te arman un show. Entonces, ¿cuándo vamos a prevenir? Entonces, los primeros que te tienen que formar son los papás. También esa es una referencia muy valiosa. Sí. Vamos a hablar específicamente de un caso que se ha conocido en los últimos días en La Paz, que vincula a Cacho Mendieta, un conocido humorista del contexto artístico de la región, que ha sido involucrado bajo una acusación de abuso sexual. Lo mencionábamos ya en la nota. Tenemos un par de tweets que hacen referencia a comentarios que se han generado al respecto. Primero, nuestra rejilla y uno de los tweets en relación, ya lo decía, a este caso. En este caso es el comentario de la subdirectora de Página 7, la periodista Mary Vaca, que ha comentado lo siguiente: me cuesta creer y además me indigna que mucha gente en las redes esté defendiendo a Cacho Mendieta y poniendo en duda la versión de la niña y los exámenes forenses. Están inventando que puede ser un complot del gobierno contra el humorista. ¿Qué manera de justificar la violencia? El comentario de Mary Vaca. Tú, Melissa, que también te has desempeñado durante mucho tiempo como periodista, ¿cuál tu criterio sobre la reflexión de Mary en torno a este personaje y al caso de estos días? Hago absolutamente mías las palabras de Mary. Hago absolutamente mías las palabras de muchísima gente que tiene un poquito de sentido común en las redes sociales, como el hashtag que ha surgido, yo le creo a la niña, lo cual está en la página de la Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio, en mi página personal, Melissa Ibarra Rosario. Es más, estamos concientizando a propósito del tema. Primero, un violador, un abusador sexual, puede ser pedófilo o no puede ser pedófilo, puede tener cualquier edad, puede ser de cualquier condición política, económica, educacional, social, puede ser un carpintero, un prestigioso, entre comillas, político, un empresario destacado, un millonario, un pobre, puede ser cualquier persona, un deportista, un periodista, puede ser cualquier persona. Es impactante. Uno dice, lo primero que dice, imposible. Pero hay que creerlo, hay que ser conscientes que esto le puede pasar a cualquier persona. Uno, dos, se le cree a la niña por encima de todo, está en las leyes, lo dice. Por amor a Dios, los niños no pueden inventar. No pueden inventar una posición sexual, una forma de penetración. Tercero, hasta gente, incluso con estudios, he visto en las redes sociales, que defiende que la introducción de dedos no es violación sexual. Por favor. O sea, ¿qué estamos haciendo? Primero, por lo menos, lean un poquito. Lo que ha pasado es una violencia sexual. No son tocamientos impúdicos o abuso deshonesto. No existe un abuso honesto. Además, esa figura ya está muy lejos del Código Penal, muy lejos de la normativa nacional. Es violación sexual y tiene sus años. Y lo único que pedimos como Red Ciudadana de Prevención del Infanticidio es que se cumplan las normas y las leyes a cabalidad. No nos interesa a nosotros y a la sociedad, no nos debería interesar que sea el Papa, Pelé, Ricky Martin o un cómico. El criterio está claro. Vamos a otro tuit y luego vamos a tener la opinión de la doctora. En este caso, el tuit corresponde a una ciudadana, Paola Hinofuentes, que se declara también feminista. El texto de su tuit es el siguiente: gente más preocupada por la exposición de la imagen de Cacho Mendieta que por la denuncia. Así la sociedad. Doctora, en este criterio y a propósito de este último tuit, hay cierto debate respecto a si se debe revelar la identidad de un acusado cuando todavía no ha sido sentenciado.
¿Cuál es la disposición clara al respecto de nuestras normas? Presunción de inocencia. Toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario en un juicio, ¿no? Pero se puede mencionar su nombre. Claro, efectivamente, en este caso es público, pero sí se tiene que proteger el nombre de la niña, porque si lo hacemos público, mencionamos la relación y demás nombres de familiares, estamos hablando de revictimización, ¿no? Entonces, como buena abogada, yo presumo la inocencia de las personas. Evidentemente, no conocemos a profundidad, yo no soy parte del proceso, no podría decir si esta persona cometió o no el delito. Lo que sí es cierto, que casos como estos, que se hacen tan comunicacionales, que están en noticias, hace que otros casos de gente que tal vez es pobre, de gente que tal vez vive en provincias, de gente que tal vez no tiene los recursos o está peregrinando años por justicia, se hacen visibles, ¿no? Me ha alegrado mucho, entre comillas, utilizo esta palabra, de que hoy he visto como nunca que se han visibilizado estadísticas, se han visibilizado datos, se han abierto otros procesos y demás, cosa que no ocurre porque se ha naturalizado de tal manera la violencia, o este caso de violación o abusos hacia los menores, que no es ya noticia. Entonces, es lo que decía Melissa, tiene que ocurrir que una persona famosa, entre comillas, cometa el delito para que la gente empiece a hablar. Es algo que ocurre todos los días. Por Dios, 16 casos de violación a menores existen en el país. La figura legal que mencionaba Melissa corresponde al caso que estamos tratando. Sí, te pido un favor, acá la compañera tiene el delito como tal, me gustaría que lo lea y yo pueda explicar a la población. ¿Cuál es el delito? Artículo 308 bis del Código Penal, violación de niño, niña o adolescente. Quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de 15 a 20 años sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. Está claro, pero vale la pena aclararlo aún más, doctor. Ya, perfecto. Dice quién, no hace referencia si sea varón o mujer. También las mujeres pueden cometer este tipo de violencia, pero estamos hablando que entre 1 millón, una, porque no hay estadísticas. Ahora, el tema de que exista el fin libidinoso que viene de lujuria, es decir, tiene que existir placer sexual. Ahora estamos hablando de penetración anal, vaginal o oral, ¿ya? Y también la introducción de objetos, que mucha gente piensa que no. Si una persona le introduce, ya sean objetos, pueden ser frutas, verduras, por ejemplo, a otra persona con el fin libidinoso de tener una excitación sexual, estamos frente a una violación. El hecho de que una persona haga penetración no solamente hace referencia al miembro viril, hace referencia, por ejemplo, a los dedos, puede hacer referencia a la boca y demás, haya penetración, estamos hablando de un delito que está sancionado con 25 años de cárcel, que puede tener sus agravantes, 5 años más de cárcel. ¿Y en qué casos hay estas agravantes? El artículo 310 es bien claro de nuestro Código Penal, establece, y para darte simplemente ejemplos, por ejemplo, si fuera familiar, 5 años más de cárcel. Si este abuso hubiera sido con padecimiento, es decir, lo hubiera amarrado, golpeado, 5 años más de cárcel. Si este abuso hubiera sido por un tutor, por un profesor, con alguien que tenga una relación íntima de confianza, y agrava el delito. Va a agravar, es decir, que la pena. Y no puedes tú ir a la cárcel y hacer lo que hacen todos los abogados, 2/3 de la pena y sales. No, se tiene que cumplir a cabalidad. Entonces, es sumamente importante entender que la violación no simplemente la pueden hacer, en este caso, por ejemplo, un varón y va a utilizar su miembro viril y va a penetrar a otra persona y va a hacer con violencia, y hace referencia de 0 a 14 años. Por ejemplo, si yo sostengo relaciones con alguien que tiene 13 años y 6 meses y yo tengo 21, te pongo un ejemplo, me voy a ir a la cárcel 25 años. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo violación. No puedes alegar consentimiento. Y esto ocurre mucho en el Oriente. No estoy refiriéndome a Santa Cruz específicamente, sino todo el Oriente. También La Paz tiene lugares cálidos. Entonces, la vida sexual comienza muy temprano. 13, 14 años, y es responsabilidad conocer que puedes estar cometiendo el delito de violación. No puedes alegar, por ejemplo, que la persona, entre comillas, te ha seducido y demás, porque se supone que para la ley alguien menor de 14 no tiene la capacidad. En realidad hay una relación de poder y es la edad. La persona adulta tiene que tomar conciencia. Entonces, nuevamente aclaramos qué es la penetración.
ya sea con objetos que tengan fines libidinosos, puede ser la penetración anal, puede ser la penetración vaginal, puede ser la penetración oral, y sobre todo el tema, hay una delgada línea. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no la he violado, solamente le he tocado y le he introducido los dedos, te pongo un ejemplo. Es igual una violación. Lo hemos aclarado muy bien. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cuál es el primer paso? Yo sé que vamos a ir avanzando poco a poco, pero el primer paso es tener un examen médico forense que lo va a hacer el IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Médico-Forenses. Ahora, hay otro elemento. El niño no puede mentir, pero te estoy hablando a nivel legal. No es que los niños pueden mentir y demás a nivel romántico, sino a nivel legal. Siempre, por la protección que existe, se le va a creer al menor, pero eso no quiere decir que el acusado no tenga mecanismos de defensa. Por ejemplo, puede hacer un tema de valoración de la veracidad de la prueba. Es decir, si una menor dice... me tocó y demás, y no haya constituido penetración, ya estamos hablando de abuso sexual, simplemente le tocó, qué sé yo, los senos, o a un menor se le ha tocado, no sé, su pene, por ejemplo. Básicamente las pruebas van a ser exámenes psicológicos, entonces la defensa tiene derecho a refutar estos exámenes. ¿Me entiendes? Por el tema de la presunción de inocencia y por el derecho a la defensa es inviolable en nuestro Estado. Pero también es inviolable la protección que existe al menor. Es decir, le debemos creer al menor y sobre todo se le debe dar la protección para que no sea público su nombre, para que no se la revictimice. Las audiencias, por ejemplo, son privadas. Entre otros. Está muy clara la figura. No se requiere romper el himen para que sea considerado una violación. Exacto. Lo dice la norma y lo ha explicado muy bien la doctora. Les invito ahora a ver una nota que tiene relación con la participación en este tipo de delitos de personas de la tercera edad, que tampoco atenúa, entiendo, la comisión de este tipo de delitos. La nota a continuación. Durante la última semana se incrementaron los casos de violaciones protagonizados por hombres de la tercera edad. Según expertos en psicología, los hechos se darían porque muchas veces ellos son marginados de la sociedad y aún tienen deseos sexuales. Es muy importante plantear que el deseo sexual no solamente tiene que ver con una reacción genital, sino tiene que ver con una necesidad de vivir sensaciones en el cuerpo. Y esta necesidad puede levantarse más cuando estamos abandonados, cuando se nos ha abandonado afectivamente, cuando hemos vivido una situación difícil en nuestra vida. En ocasiones ellos encuentran afecto en menores, quienes se podrían volver vulnerables para estos hechos. En la tercera edad casi sucede lo mismo, es decir, va a buscar niños, ¿no? Y en este caso, si es un vecino o vecina, yo te los cuido. Entonces, lo mejor es que nuestros hijos estén en un lugar garantizado, si es que no podemos atenderlos nosotros en el horario que no podamos, o simplemente no dejar a cargo, porque un adulto es como un niño, y un niño va a buscar un capricho. Por lo tanto, si no tengo control de un adulto, va a ser lo que cualquier cosa puede hacer, ¿no? Otro de los factores sería la erotización de los niños. Nuestra sociedad a través de los medios y redes sociales los vuelve vulnerables al deseo sexual. No estamos viendo que estamos haciendo de niños, niñas y adolescentes objetos eróticos, objetos de deseo, manipulables. Los maquillamos, los pintamos, les vestimos como si fueran personas seductoras en entradas, en ballets, en concursos de belleza, y por supuesto esta imagen puede ser distorsionada en la mente de muchas personas. Los expertos en psicología indican que obviamente eso no pasa con todos los ancianos. Sin embargo, se debe prevenir cualquier factor de riesgo. Los niños siempre deben estar cuidados por el padre o la madre. Vamos a ir en algunos instantes a las redes sociales para que conozcamos sus comentarios y a la vez sean también comentados por Eilsen y por Melissa. Pero antes, doctora, a propósito de la nota que veíamos, la edad de una persona que comete un delito, en este caso un adulto mayor, no es de ninguna manera un atenuante, por ejemplo, en un caso de violación. No, para nada, no es ningún atenuante. En Bolivia, a partir de los 14 años, las personas son imputables penalmente. De los 14 a 18 hay un tratamiento especial para que se rehabiliten de alguna manera.
30 y de los 18 en adelante eres imputable. Ahora bien, hay mucha gente que se ampara en la edad. Dice, por ejemplo, yo tengo 70 años, no tengo una erección. Ya lo hemos explicado, no es necesario tener una erección para cometer para que se cometa la figura de violación. No es un atenuante, pero sí las violaciones de cada 10, 8 ocurren en el hogar, con el entorno. Eso son cifras internacionales, son cifras nacionales. Es muy poco frecuente que un niño esté caminando por la calle y justo en ese momento un enfermo lo agarra y cometa violación. Generalmente es planeado, no es una vez, ocurre muchas veces y va de manera gradual. Que es lo que decíamos alguna vez, Melissa, el círculo más peligroso, paradójicamente es el más íntimo de los niños o las mujeres. Sí, entre el 80 y el 90% de los casos de abuso sexual está en el hogar mismo, lo puede perpetrar el papá, el padrastro, el tío, el hermano mayor. O cualquier pariente. O cualquier pariente, y es más que todo hombre. El 95% de los perpetradores, hasta el 98% son hombres, de violencia sexual. Ojo, existe otro fenómeno también muy complicado. Cuando la violencia sexual es del papá, del padrastro, de la pareja, de la mamá, o del hijo mayor, o de su papá, no le cree tampoco la mamá a la niña. No es una o dos, es un fenómeno social. O a veces más lo del encubre. 50%. Uno no lo cree o lo encubre. Dependencia económica, el caso del diputado hace 4 años, el Leaño. Abusó sexualmente de su hija, ella lo denunció, la abusaba desde los 8 años. Se escapó a la Argentina y su mamá le reclamó, mira el desastre que has hecho. ¿Quién va a mantener a tus hermanos? ¿Quién les va a dar a estudiar? Tú. Retiró la denuncia. Como ella, existen miles de niñas. En el campo es peor. La niña que denuncia violencia sexual es la catástrofe. Es la tuti. Y es sometida a un grave chantaje emocional. La destierran, la botan de la comunidad porque osó denunciar al proveedor de la familia, al jefe de la comunidad, al patriarca. El tema del abuso sexual hay que también verlo y analizarlo desde el punto de vista, desde el patriarcalismo y desde el adultismo. Entonces, son fenómenos sociales que hay niñas incluso linchadas que han intentado ser linchadas y la han linchado por denunciar abuso sexual en la comunidad, hasta con el consentimiento de la mamá. Y el CDG lo sabe. Casos muy graves. Vamos ahora a lo que anunciaba, el contacto con las redes sociales. Piti nos va a dar a conocer algunos comentarios para que también los compartamos acá. Adelante, Piti. Gracias, Juan Pablo. Nos escribe Gabor Guti, dice, porque los seres humanos en su mayoría le gusta lo prohibido y peor cuando no hay justicia. Mario Marcos Flores nos dice, porque simplemente no existen políticas de educación en este país. Abel Caberos nos dice, la gente se está degenerando cada vez más. Por eso pasan esas cosas en este país. Se necesita reforma política desde su raíz e implementar proyectos institucionales contra la corrupción y mecanismos de lucha contra la violencia. Vamos con más mensajes. Nos escribe Victoria Párraga y dice, considero que se perdieron los valores y principios de las personas. Es por eso que se cometen este tipo de abusos. Yo creo que se debería castigar al agresor con castración para que no vuelva a cometer el crimen, nos dice Vico Menacha. Y también nos escribe Marisol y nos dice, yo creo que se debería dar la pena de muerte, así habría menos violadores, porque saliendo de su castigo cometen el mismo crimen. Estos son algunos de los comentarios que nos llegaron ya a nuestra página de Facebook. Una vez más les hago la invitación para que ustedes puedan participar. Violencia sexual contra menores. ¿Por qué cree que en Bolivia se incrementaron los casos de violencia y violación a niños? A propósito de esos comentarios, Eilsen, hay que ser autocríticos en todo escenario. Los medios de comunicación también estamos obligados a hacerlo. ¿Advierte usted en los medios que hay una tendencia a erotizar a los jóvenes e incluso a los niños y eso crea cierta condición o cierta tendencia a cometer actos de violencia? Claro que sí. Todos somos parte de lo que hacemos en la sociedad y los medios juegan un rol muy importante. El promover estos concursos de belleza infantil, hipersexualizar a las niñas, a los niños, hace lo que mencionaba la psicóloga. Estamos exponiendo a nuestra niñez a ser objeto sexual. Y a eso tenemos que cruzar varios factores. Tenemos muy normalizada la violencia en nuestra sociedad. Si ocurre alguna violencia, algún maltrato hacia la niñez,
es porque se portó mal, porque hizo algo mal. O sea, lo vemos como algo común dentro de los hogares, dentro de la escuela, en la calle. Y ni qué decir del caso de los jóvenes, ahí sí la erotización es mayúscula. Es mayor. Hablábamos del tema de educación, todos somos parte, ¿no? Ahora, el contenido de la información, el contenido televisivo que se da, tampoco es formativo, tampoco es preventivo. Y ahí vamos a recurrir al decreto que se relanzó en enero. El 18 de enero. ¿No? Por norma, los medios de comunicación deberían difundir 15 minutos en prevención para la violencia infantil. ¿Qué medio de comunicación cumple con ese decreto que está dentro del Código Niña Adolescente? El Ministerio de Justicia tendría que mandar el material. La pregunta es, si el Ministerio de Justicia está mandando el material, vamos a hacer por supuesto, seguimiento a este tema. El 18 de enero se relanzó el decreto, ¿no? Se relanzó el decreto, pero no hay prevención. Lanzamos campañas políticas, hacemos una otra cosa, nos quejamos de hacemos marcha por aquí. Y cuando ocurra un suceso como los que ahora se han incrementado, creo que han sido 8, 9 casos en menos de 2 días en todo el país, todo el mundo empieza a tirar la piedra. Pero, ¿hacemos algo? La pregunta está planteada. Doctora, en casos como el de Cacho Mendieta, una persona que coloca a una niña o a un niño en confianza ante un instructor en un curso o en una capacitación, ¿qué recomendaciones podría formular a los padres como medidas de precaución o de seguridad? No sé si el término es exacto, para evitar circunstancias como las que hemos descrito. Primero, la educación es fundamental, ¿no? Que los padres empiecen a educarse, empiecen a enseñarles a sus hijos que hay ciertas partes del cuerpo que son prohibidas, que absolutamente nadie puede tocar, ni siquiera ellos. Es importante que no les obliguen a los niños a decir, dale besito, besito en la boca, abrazalo, porque lo van a naturalizar y van a pensar que en otro entorno tienen que hacer lo mismo. Es importante empezar a decirles que cuando ocurra algo y alguien quiera abusarlos, que entiendan que es abuso. Hay distintas dinámicas y maneras para que los niños puedan aprender, ellos puedan defenderse, puedan decirle a su agresor, le voy a avisar a mi mamá, le voy a avisar a mi papá, es el primer freno, ¿no? Y después es importante aprender a identificar las señales, porque un niño que sufre violencia va a dar señales, por ejemplo, que no duerme en la noche. Un niño no puede tener insomnio, y esa es una señal fuerte de que es víctima de violencia sexual, puede ser víctima potencial, que se orina en la cama, por ejemplo. Si ya tiene 11, 12, 13 años, es víctima, que no quiera pasar tiempo con una persona o X, vamos a la casa de tal persona y se enferme, le dé fiebre, somatiza en realidad todos los problemas psicológicos que tiene en el cuerpo, ¿no? Y ya son señales para tomar en cuenta. Melissa, ¿qué más podríamos agregar como recomendaciones, además de las que mencionaba la doctora? La educación sexual se da desde el lenguaje hablado, 3 años. Espántense, ¿no? Patatús, de repente le da, ¿cómo pues 3 años vamos a hablar de pene y vagina? Obviamente, la circunstancia, los conceptos se desarrolla de acuerdo a la edad. Desde los 3 años, hablen con su guagua, díganle, Juanita, mi vida, nadie puede tocar tu cuerpo, nadie, de manera inapropiada. Ni tu madre ni tu padre, dígaselo. Ni tu padrastro, ni mi pareja, ni tu abuelo, ni tu hermano mayor. ¿Qué es inapropiado? Esto es normal. Che, Juanita, vamos a jugar ya ella. Che, vamos al mercado. Hágalo. No que parezco payasa, ¿no? Es que así hay que decirlo, hay que hacerlo. Y no sé qué, che, ya pues me has lastimado. ¿Qué no es normal? Tocamientos, que se vea en la cámara. Alguien que te toca despacito y baja y llega a tus partes, no es normal. No le digas no, huye, escapa. Siempre la niña y el niño de los 3 años tiene que decir, está mi papá. Otra técnica, que se hagan pipí, caca o que vomiten. Sí, le da asco a cualquier agresor. Eso es importante y esta es una técnica, pero díganle, o sea, ustedes háganle, aquí nadie te toca. Hablar de sentimientos. Recomendaciones muy importantes. Para cerrar, Ilsen, ¿qué más agregaría como recomendación? Complementado a lo que decía Melissa, el tema del... No es que nadie me toque mi cuerpo porque mamá, papá te tienen que bañar, te tienen que vestir. Y si le vas a decir al niño, nadie me toque, vamos a ocasionar un choque adentro. Todo aquel toque o actitud o hasta la mirada que te haga sentir incómodo, tienes que poner un alto. Grita, pide ayuda, ponle un alto, escapa, orina, hace pipí, vomita. Hablar de sentimientos y emociones. Si no hablamos de sentimientos, emociones, de poner un alto, lenguaje hablado, hablar de sexualidad desde temprana edad, de acuerdo a lo que va a cada etapa,
no vamos a lograr nada. Así podemos prevenir. Muy bien, ya para el cierre, y con esto concluimos, doctora, hemos formulado recomendaciones para la familia, para los jóvenes, para los niños, pero ¿qué le podemos decir a un potencial agresor o a un agresor que nos esté viendo en este instante? ¿Qué le diría usted brevemente? Que se puede ir a la cárcel. Si comete violación, estamos hablando de 25 a 30 años que podría pasar en la cárcel. Si comete estupro, que quiere decir que está de 14 a 18 años con alguien, puede pasar de 3 a 6 años en la cárcel. Si comete abuso sexual, que es los toqueteos sin penetración, puede estar de 10 a 15 años en la cárcel, inclusive hasta 20 si hay agravantes. Tal vez la justicia en la tierra tarda, pero la justicia divina siempre llega. Un mensaje muy claro. Es importante que la gente entienda y que si tiene deseos sexuales por menores, vaya a un psicólogo, vaya a terapia. Busque ayuda. Un mensaje muy claro. Ilsen, ¿usted qué diría a ese grupo de personas? Que busquen ayuda. Si tengo un deseo que me orienta hacia al quien menor de edad, necesito ayuda. No es que estamos locos, tenemos un problema y necesitamos una orientación, necesitamos ayuda, necesitamos identificarnos, reconocernos y buscar ayuda. Y Melissa, para cerrar, que creo va a ser radical como en varios comentarios, lo cual no implica desde luego un criterio negativo. ¿Qué les diría? Tu pregunta es muy fuerte, me llega al alma. Tener al frente a alguien que lastima a niños, Dios, me parte el alma. Decirle que no tiene ningún derecho a tocar una guagua. Ningún derecho, ni a tu hija, ni a tu hijo, ni a tu sobrino, ni a una niña, a un niño de cualquier edad, de una manera inapropiada. No tienes derecho. Su cuerpo no te pertenece, su vida no te pertenece, su alma no te pertenece. No ejerzas poder sobre él. Mastúrbate. Si tienes atracción por el cuerpo de una niña, anda al psiquiatra. La pedofilia es una enfermedad que le puede dar a tu hijo, que me puede dar a mi hijo. No lo hablamos, lo tenemos escondido. En China han hecho muñecas inflables de niñas y niños para que descarguen los pedófilos. Visión, Estado, prevención. Existen muchos pedófilos que han confesado a la mamá. Tú como mamá, ¿tú mandarías a tu hijo pedófilo a la cárcel o quieres que lo mate? No, lo amas, pero lo contienes. Consumen pornografía, se masturban, pero no lastiman, no violan. Esos son los pedófilos. Los pederastas son los que sí lo ejecutan. Me parte el alma tu pregunta. Protejan a sus niños. Ver pornografía con niños o hacerles ver también es abuso sexual. Un abrazo raro es abuso sexual. Miradas incestuosas de un hermano mayor, de un tío, de un papá, es abuso sexual. Protejan a sus guaguas. No vayan a unas clases particulares con alguien imposible, que haya pues 5, 6, 7, 3, 4, 5 años bien preparados con una mentalidad que nadie puede tocar su cuerpo, abajo. Por más que no se sientan incómodos, nadie puede tocarlo. Gracias, Melissa, por las reflexiones. Lo mismo a nuestras invitadas. Creo que han sido aportes importantes que esperemos los tomen en cuenta. La violencia, la agresión contra las niñas, los niños y las mujeres no es una realidad ajena, es algo que está en nuestra cotidianidad, lamentablemente, y debemos enfrentarlo. Gracias una vez más por su visita y sus puntos de vista. Dejamos aquí el tema hasta una próxima oportunidad. Felicidades y mil gracias por realmente dar espacios a esto. Mil gracias por el espacio. Desde luego.